El libro de Job, capítulo 2. Del versículo 7 al versículo 10, aleluya. Cuando lo tengan pueden decir un amén, amén. Leo la palabra honrando al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y a la letra dice así: Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Poderoso Jesús, aleluya. Muchos de nosotros conocemos la historia de Job, amén. Era un siervo del Señor, amén. Si retrocedemos unos capítulos atrás al primer capítulo, en el primer versículo dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Describe, amén, esta palabra, amén, al siervo Job como perfecto y recto. El fundamento, amén, para alcanzar esa perfección, esa rectitud delante del Señor, amén, es lo que viene al siguiente, que nos dice que era temeroso de Dios y apartado del mal. A mí la palabra me confirma que como él era temeroso de Dios, también era sabio. Nos dice su palabra que el fundamento, aleluya, que la sabiduría, amén, viene del temor a Jehová, bendito sea el Señor. Así que si seguimos leyendo, amén, podemos ver igualmente que tenía bastante pertenencias. Job tenía su familia, tenía 7 hijos y 7 hijas, como dice en el versículo siguiente. Tenía bastante propiedades, bastantes bienes, amén. Era alguien que no parecía padecer necesidad. Poderoso sea el Señor, amén, aleluya. Y pues cuando seguimos leyendo en este libro, aparece de repente, viene Satanás ante la presencia de Jehová, amén, para decirle que Job solamente le es fiel, le sirve, vive recto delante de él por lo que él tiene. Poderoso sea el Señor. Y en ese momento, amén, el Señor le otorga, le permite a Satanás, poderoso Dios, tocar las pertenencias, lo que Job tiene, sin tocar su vida. Y en ese momento ocurre algo desastroso, amén. Dice su palabra que perdió todas sus pertenencias, todo lo que tenía, todos los animales, los críos, sus hijos y hijas. Yo soy joven, no soy casado, no tengo hijos y no sé qué es tener un hijo, amén. Y mucho menos qué es perder a un hijo. En esta historia, amén, nos relata que Job perdió a los 10 hijos que él tenía. Yo no puedo ni imaginarme el dolor, el sufrimiento que ha de haber pasado Job en aquel momento, amén. Y lo que me llamaba la atención en este libro, una parte que me llamaba la atención era cuando venía la mujer de Job en el versículo que hemos leído y le decía: aún mantienes tu integridad después de haber perdido tus hijos, tus bienes, tus pertenencias. Pasó de tenerlo todo a tener nada. Y en ese momento le dice: maldice a tu Dios y muérete. Cuando yo leí ese pasaje, yo me daba cuenta, yo pensaba, amén, que cómo puede una mujer de Dios, amén, como era mujer de Job, hablar de esa manera. Y sin darme cuenta, yo la juzgaba, diciéndome que no que tienes a Dios en tu vida, de qué temes, de qué tienes miedo. Yo sé que tal vez duela, es difícil perder su familia, lo que todo uno tiene. Pero más pensaba y más meditaba en ese versículo y me daba cuenta que
quizás en ese momento, quizás si yo tuviera hijos y los perdiera, tal vez diría la misma cosa yo. Y me daba cuenta y realizaba que era bien fácil yo simplemente, automáticamente en mi humanidad, señalar y juzgar a los demás cuando yo no estoy pasando por eso. Dios me libre un día que yo tenga hijos y que los pierda, amén. Pero en eso seguía yo leyendo la historia y volviendo a ver a lo que decía al principio, que Dios, que Job era un hombre perfecto y recto. Ese versículo me daba a entender que la perfección y la rectitud se puede alcanzar. Muchas veces oímos en las iglesias una falsa enseñanza que nos dice que perfecto solo Cristo. Pero esta palabra en este pasaje, en este versículo, nos demuestra que la perfección se puede alcanzar. Yo no sé usted, pero yo esa perfección la quiero alcanzar un día. Tengo mucho que aprender todavía, tengo bastante que desarrollar, pero esa perfección, esa rectitud es lo que yo anhelo, amén, delante de Dios primeramente. Y como nos dice después, temeroso de Dios y apartado del mal. Esos son los dos elementos, el fundamento de esa perfección y esa rectitud. Temer a Dios no es tenerle miedo, es reconocer su potestad, reconocer su omnisciencia, lo que Él es, lo que Él sabe, lo que Él puede hacer. Y entendiendo que en realidad a mí me conviene servirle a ese Dios. Y cuando dice apartarse del mal, quiere decir destacharse, deshacerse, alejarse de lo que nos aleja de la presencia del Señor. El mal no necesariamente tiene que ser un pecado de muerte o algo de un grado muy alto, sino el mal solamente es todo lo que se refiere, todo lo que viene en contra de la palabra del Señor. Amén. Y yo meditaba y pensaba, pues apartarse del mal quiere decir muchas cosas, entre otras, alejarse de las malas amistades, porque a veces uno en la escuela, en el trabajo, tiene amigos, amigas, y uno no se da cuenta, pero no es esa relación que uno tiene, no nos edifica. A veces es todo lo contrario, a veces deshace, nos destruye, nos desanima. Amén. Y aunque sea una persona a veces que no le sirva al Señor, a veces esos consejos, esas conversaciones que uno tiene, es algo que nos aleja y a veces nos hace cuestionar al Señor. Amén. ¿Quién vive? Y entre otras cosas, amén, las amistades a veces son los trabajos donde uno está, que le roba el tiempo a uno y no puede ir a la iglesia tampoco. Eso es algo que ha sido bien difícil, amén, que uno sabe que cuando empieza en un trabajo no le dan el mejor horario. Tiene que empezar desde abajo y sigue y sube hasta que le dan un horario que al fin de cuentas le conviene a uno, amén. Y así me tocó a mí primeramente. El Señor sabe qué necesidad tenemos. El Señor me proveyó un empleo, un trabajo, pero lastimosamente me tocaba trabajar los sábados, los domingos, los viernes que tenemos culto nosotros. Y los únicos servicios que podía llegar era viernes en la noche y sábado, que a veces solo al último amén llegaba yo. Pero yo lo daba al Señor y yo le decía: Señor, tú sabes que yo anhelo estar en tu casa, tú sabes que yo quiero estar presente en esos servicios, aunque llegue tarde, pero yo quisiera estar ahí desde el principio si es posible. Y por la misericordia de Dios, amén, en el trabajo fue avanzando el tiempo, ya he tenido mi ansiedad en ese empleo y me ha mejorado el horario también, amén. Y para la gloria de Dios, desde el mes de enero, febrero, más o menos por ahí, ya no estoy trabajando los fines de semana, así que puedo estar todos los días presente en la casa del Señor cuando hay servicio, amén. Y le doy gloria a Dios por eso, amén, porque el Señor conoce el anhelo, la necesidad, el hambre que tenemos nosotros de buscarle a Él. A veces mucha gente dice: Señor, tú sabes que no tengo un buen horario, pero nuestro corazón a veces no le interesa, solo hablamos, pero no en realidad pensamos, ni queremos, ni anhelamos buscar esa presencia de Dios. Pero cuando el Señor ve ese anhelo, esa hambre, esa sed que uno tiene de su presencia, Él mueve montañas y quita del camino todo el estorbo para que nosotros podamos llegar a su casa. Por el Señor Jesús. Entonces,
entonces esta enseñanza, como les decía, que perfecto solo es Cristo, es una noción errónea, porque en realidad esa perfección se puede alcanzar a través de estos dos elementos: temerle al Señor y apartarse del mal. Cuando seguimos leyendo la historia de Job, vienen 3 amigos de él a verlo cuando se enteraron de la situación, la condición en la que estaba. Y uno de los 3 pensaba, de que lo que le pasaba a Job es porque él había pecado. Y le hablaba, y en varios capítulos, hasta el final del libro casi, entre los 3 hablan a turno con Job. Y la manera que le hablan es como para tratar de convencerlo de que confiese el pecado que había cometido. Pero Job no entendía, no podía, no encontraba un pecado en que le había fallado el Señor y por qué razón el Señor había permitido que esto le pasara a él. Y cuando uno se ve también en la escritura del Señor, poderoso Dios, uno lee, sigue avanzando y se da cuenta que en algún momento Job como que trata de justificarse delante de Dios, como dándole a entender de que yo soy recto, yo te obedezco, yo vivo conforme a tu palabra, yo hago lo que tú quieres que yo haga. ¿Por qué me está pasando eso a mí? ¿Por qué permites que me pase eso? Y en ese momento, cuando uno sigue leyendo, llega el momento donde Jehová encara a Job y le pregunta, le hace varias preguntas retóricas, amén, dándole a entender de que ¿quién eres tú para justificarte delante de mí? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé la nieve? ¿Dónde estabas cuando yo creé el universo? Cuando tú dices, amén, que el agua no se salirá del mar, ¿acaso se cumple? Tiene tanto poder, ¿dónde está tu palabra? Bendito sea el Señor, para resumir lo que dice. Y en ese momento Job se da cuenta que en realidad no es nadie para justificarse delante del Señor. Y entonces ahí reconoce la potestad de Dios, que el Señor todo lo puede. Y dice en un versículo: Señor, reconozco que tú todo lo puedes y que mis pensamientos no te puedo esconder. Que yo hablaba lo que no entendía y solamente te oías, te había oído. Mas ahora, después de haber reconocido quién era Dios, su condición delante de Dios y su posición delante de Dios, dice: mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me responderás, tú me enseñarás. Poderoso sea el Señor. Y entonces, cuando yo meditaba en esta palabra, leía, amén, del principio al fin de este libro, yo trataba de ver y comprender en qué momento es que los 3 amigos de Job tenían un impacto, amén, tenían una influencia en la historia. Y me daba cuenta, amén, de que se podía comparar esta historia a la vida de un cristiano, de un siervo, amén, que está en la iglesia del Señor, por ejemplo, en nuestros días. Y yo me preguntaba, ¿cómo es que estos 3 siervos que conocen a Dios pueden hablar, aconsejar, criticar y juzgar de esa manera? Y luego yo, buscando siempre en la palabra, me daba cuenta y realizaba que en realidad el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. La cizaña para formar el carácter del trigo. Y me recordaba de una frase, de algo que había dicho el presidente de nuestro concilio, amén, que todos, cada uno de nosotros, tenemos un propósito y servimos de algo en la obra del Señor. Y yo me gozaba, yo le decía: gloria a Dios por eso, yo sé que voy a servir de algo para ti, Señor. Pero terminaba diciendo: o de tropiezo, pero de algo va a servir. Y entonces venía esa palabra como espada de doble filo, y yo meditaba y me decía: pero ¿cómo es eso que de algo vamos a servir en la obra del Señor, aunque sea de estorbo? Y entonces recordaba que la cizaña y el trigo tienen que crecer juntos, pero queda en nosotros el asegurarnos que nosotros somos trigo y no cizaña, porque si no, la cizaña lastimosamente se va a tener que cortar, no va a servir para nada. El fruto vendrá del trigo, lo que tenga que dar, pero la cizaña se va a quedar, se muere, se seca. Y yo me daba cuenta que no era solo
como un ejemplo que nos daba, sino era también un aspecto espiritual que tenía eso. Que si uno no busca del Señor, no se consagra, no busca de su presencia, no se mete en la palabra del Señor a buscar de Él, buscando un avivamiento del Señor, amén, uno se muere, se enfría, se seca. Y eso es algo que yo no quiero, ni para mí, ni para mi familia, ni para ninguno de ustedes. Porque cuando llega ese momento es muy difícil regresar a los caminos del Señor. No es imposible, pero uno mismo se aparta de Dios y eso hace aún más difícil el regresar a los caminos del Señor. Porque cuando ya no estamos congregándonos, santificándonos, consagrándonos para el Señor, somos presa fácil para el enemigo. Que el Señor lo reprenda, amén. Y entonces yo leía este libro de Job, poderoso Dios, y me daba cuenta que comparando eso a la vida de un cristiano, de una iglesia, de un joven, supongamos, en la iglesia del Señor, en ese redil, a veces en la misma iglesia nosotros pensamos que tenemos una ayuda, un apoyo, una mano que nos podrá ser extendida cuando necesitemos, pero lastimosamente en la misma iglesia del Señor hay dedos que señalan, hay manos que en vez de levantar, empujan. Que cuando ven a un joven desanimado, que ya no quiere saber nada del Señor, en lugar de decir, ven, vamos a la iglesia, te invito, después si quieres vamos a comer, o si no, vete temprano, te invito a un café, vamos a la iglesia, vas a ver, te vas a gozar. A veces uno, en vez de ir a ofrecer ayuda, se acerca a los demás hermanos a murmurar. Mira lo que ya no viene, mira que lo que habrá pasado, seguramente ya pecó y ahora por vergüenza ya no quiere regresar a la iglesia, cuando en realidad esa alma tal vez no ha pecado como le sucedía a Job. Esa alma tal vez solo necesitaba un consejo, una palabra de aliento, pero en vez de recibir eso fue más golpes para acabarlo donde estaba. Lastimosamente es una cosa que pasa bastante en las iglesias del Señor en este día. La juventud está pasando una dificultad tremenda, sobre todo con este mundo que va de mal en peor. Usted ve las noticias, todos los tiroteos que hay en las escuelas, los mismos muchachos, niños, jóvenes que van y hacen eso. Cuánta muerte, cuánta delincuencia. La juventud se está perdiendo, no solamente porque no quieren ellos buscar del Señor, sino que nosotros no les ofrecemos esa ayuda. No sé si pueden entender lo que les estoy diciendo, pero es que es como que si usted ve a su hermano enfermo o enferma, tiene el antídoto para salvar a esa persona, pero no se lo da. Se queda uno callado, a veces por timidez, por pena. Pero no sé si usted sabía, pero todos nosotros somos responsables de esta generación que está ahorita viviendo en este planeta. Todas las almas que están ahí, el Señor no las ha puesto para que mi bisabuelo se ocupe de hablarles del Señor, ni para que mis nietos les hablen. Yo vivo en esta generación, en esta temporada. Es mi deber y mi responsabilidad hablarle, decirle, Cristo te ama, arrepiéntete, ven a la iglesia, reconcíliate con el Señor y vas a ver que todo va a salir bien. ¿Quién es el que vive? Ya su nombre. Poderoso es el Señor, aleluya. Y entonces seguía leyendo también este libro de Job y me daba cuenta, como les decía, que lastimosamente en las mismas iglesias hay desánimo de parte de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y no digo esto para juzgar, amén. Usted sabe, amén. Usted desecha lo malo, amén. Pero es que hay momentos difíciles en la juventud y eso he oído bastante gente decirlo, lo creo yo también, que la lucha la más fuerte que hay de todos los miembros de la iglesia es con la juventud, sobre todo con el mundo ahorita donde estamos. Antes, cuando los adultos, ancianos que están con nosotros, cuando eran jóvenes ustedes, había dificultades siempre, pero más va avanzando este mundo, más se va empeorando, y la juventud de hoy les está costando más y más. Pero yo no vengo a decirle, amén, a desanimarles de lo difícil que es, porque nosotros confiamos en el Señor y sabemos que en Él tenemos la victoria garantizada.
corazón, déselo fuerte. Entonces, toda la dificultad, toda la tribulación, los momentos difíciles que pasaba Job, dice su palabra en varios capítulos de los, creo que son 42 capítulos que hay, que en ningún momento había Job pecado o difamado a Dios. Pero hasta el último momento que Job trató de justificarse, como que salió a la luz lo que él en realidad tenía en su corazón, que según él, por lo que hago, por lo que tengo, por lo que doy por ti, lo que hago por ti, tú eres así conmigo, tú tienes que ser así conmigo, porque yo te obedezco, porque yo vivo conforme a tu palabra, como tú quieras que yo viva, entonces tú tienes que proveerme a mí. Y esa mentalidad es una mentalidad que aún en el día de hoy hay bastante, es suficiente presente en las iglesias, pero es una mentalidad errónea siempre, porque a veces cuando leo esta palabra, amén, en el libro de Job, yo he pensado, ya ha llegado el momento en que yo pensaba que todo lo que pasó Job solo fue porque Dios quería ganar un reto contra Satanás. Cuánto sufrimiento tuvo que pasar, aunque al final el Señor bendijo a Job, pero todo lo que tuvo que pasar, amén, solo porque Dios quería demostrarle algo a Satanás. Yo me decía, ¿qué tanta importancia tiene el enemigo como para que Dios permita que uno de sus siervos perfectos y rectos delante de él pasen por todo eso? Y más leía, y yo no encontraba el sentido de esa noción. Y le oraba al Señor, amén, siempre escudriñando su palabra. Y me daba cuenta que en realidad no era para ganar un reto contra Satanás. El Señor de uno le demostraba al enemigo que lo que él hace, lo que el diablo hace con nosotros, es solamente si Dios se lo permite. El enemigo no tiene autoridad, no tiene poder, dominio sobre nosotros si no va a papá y le pide permiso a él primero. Y después yo me daba cuenta igualmente que en realidad no era en balde que permitía todo eso en la vida de Job, sino que el Señor, que escudriña la mente, que escudriña el corazón, sabía que en lo más profundo del corazón de Job estaba esa mentalidad de que porque yo soy recto, porque yo te sirvo, tú tienes que ser así conmigo. Y entonces yo realizaba y me daba cuenta de algo, y es que todas las pertenencias, todas las bendiciones que tenía Job, no las tuvo porque se las merecía, sino por la misericordia de Dios. Y eso es algo que tenemos que entender, porque a veces se nos suben los humos y pensamos que porque yo me congrego todo me va a ir bien, porque yo busco de la presencia de Dios todo va a estar bien, porque yo leo la Biblia, ayuno, vigilio, me consagro para el Señor, todo va a estar bien. Yo no sé, en ningún lado de la Biblia yo he encontrado un pasaje que diga que esto es color de rosa. En ningún lado dice que esto va a ser fácil, sino todo lo contrario. Dice su palabra que con dificultad el recto, el justo, el perfecto se salva. ¿A dónde perecerá el impío y el pecador? Si con dificultad, poderoso Dios, se salva el justo. Y dice de otras maneras igualmente que no es algo difícil, pero tenemos la garantía, tenemos la garantía del Señor, amén, de que aunque sea difícil, su palabra me dice que Jehová no me dejará ni me desamparará. Así que venga la tribulación, venga las dificultades, la opresión del enemigo levantándose contra mí, yo tengo esa paz, esa garantía de que pase lo que pase, el Señor está conmigo. Dice igualmente, aún con nuestra familia, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Entonces tenemos esa garantía, amén, en el Señor, que solamente por Él y por medio de Él tenemos esa salvación, amén. No es de que
salvo, siempre salvo. No es de que solo vamos a la iglesia los domingos o cuando nosotros queramos. Esto tiene que ser una consagración en todo tiempo. Es un estilo de vida. No es solamente aquí llegando a la iglesia y cuando salimos regresamos a nuestras costumbres que teníamos antes. Porque es muy bonito venir aquí, predicar, cantar, dar gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando vamos allá afuera, con la misma boca que alabamos al Señor, con la misma boca hablamos obscenidades, cosas que no debería un cristiano que en realidad tiene a Dios, debería estar hablando de esas cosas. Y eso es solo una de las cosas que tenemos que mejorar, que tenemos que cambiar, amén. Poderoso sea el Señor, aleluya. Así que el Señor primeramente era para demostrarle al enemigo que Él era el que decidía lo que el diablo hace y lo que no hace. Y después también para demostrarle a Job lo que en realidad tenía en su corazón. Pero tuvo que pasar por todo eso hasta que Job admitió y trató de justificarse delante del Señor, amén. Y entonces, entregando todo lo que él tenía en su corazón, toda noción, pensamiento errónea que él pensaba que porque yo soy así, tú tienes que ser así también, lo entregó todo. El Señor en ese momento pudo hacer el cambio en su vida, pudo pasar a la etapa siguiente, llevarlo a un nivel más alto de donde él se encontraba en ese preciso momento. Y es algo similar a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas también. Uno tal vez piensa o tal vez no se da cuenta de sus pensamientos, de lo que uno cree en lo más profundo de su corazón, porque el corazón es engañoso. Solo Dios lo conoce, solo Dios lo puede ministrar, amén, puede ver a través de nuestros seres, amén. Y entonces uno va a darse cuenta que en realidad tal vez o inconscientemente pensamos cosas así también. No necesariamente la misma mentalidad que tenía Job, sino otras cosas. Como decía la hermana, que no es porque venimos aquí a predicar que somos salvos. Como dice su palabra, no todo aquel que me dice Señor, Señor será salvo, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, amén. Así que de esa misma manera no es porque nosotros obedecemos a Dios, porque nosotros nos consagramos, que tenemos esa garantía, sino que todo lo que tenemos, la bendición que recibimos, no es por merecerlo, es por la misericordia del Señor. Y eso es algo que no tenemos que olvidar, porque en el momento que no reconozcamos eso, que lo olvidemos, en ese momento es donde va a venir la vanagloria, la altivez, el yo, en vez de que sea el yo muerto y que sea Cristo viviendo en mí. Poderoso sea el Señor, amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Poderoso Jesús, aleluya. Entonces, cuando uno haya reconocido, amén, que hay un cambio que tenemos que hacer en nosotros, aún después de haber pasado todo eso, entonces el Señor podrá hacer su obra, cumplir su voluntad en nuestras vidas. Porque no es porque venimos a la iglesia que ya somos salvos. Aún estando en la iglesia, siendo pastores, amén, evangelistas, misioneros, maestros, siempre hay algo que podemos mejorar en nosotros. Pero ese elemento de nosotros que queremos mejorar solamente se puede hacer a través de Cristo. Uno solo no podemos hacerlo. Nosotros tenemos que entregarnos al Señor, humillarnos ante Él, doblar nuestra voluntad ante su presencia para que sea Él cumpliendo su voluntad, su propósito en cada una de nuestras vidas. Amén. Poderoso Jesús. Y entonces seguía yo leyendo, amén, el libro de Job. Y aún después de eso, yo seguía viendo y me preguntaba cómo es eso que una sierva podía hablar de esa manera, amén, volviendo al tema, poderoso Dios. Y me daba cuenta que no solamente los tres amigos de Job hablaban así con él o de él, sino que la misma mujer de Job hablaba así. No sé si entiende lo que quiero decir, sino es que no solamente los otros hermanos de la iglesia tal vez quizás vengan a señalar, a juzgarte, sino a veces tu propia familia. Lastimosamente
pasa seguido que la misma familia, amén, padres, hermanos, hermanas, primos, lo que sea, en vez de apoyar, de ayudar a un joven de la familia, terminan de botarlo por el suelo. En vez de dar esa palabra de aliento, terminan desanimando al joven. Y son cosas que suceden lastimosamente, pero uno tiene que mantener su enfoque en el Señor, amén, porque vendrán los momentos difíciles, vendrá la tribulación, el desánimo, pero sabemos que en el Señor tenemos esa garantía, amén. Poderoso sea el Señor. Sabemos que cuando viene el tiempo difícil, cuando viene el desánimo, que el enemigo está tirándonos estos dardos a nuestra mente, nosotros nos podemos cubrir con la sangre de Cristo, amén, y salir hacia adelante con esa victoria que Él nos da. Poderoso Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Así que eso es lo que yo les vengo a predicar en esta noche, que van a venir los tiempos difíciles, que va a venir la tribulación, la necesidad, el padecer, el necesitar. Va a venir a veces el hermano, la familia, a querer desanimarnos, a querer a veces terminar de botarnos en el piso. Pero tenemos que seguir confiando en el Señor, amén. Porque solamente el Señor hará ese cambio en nosotros primeramente y luego en los demás. Algo que yo he podido comprender en el Evangelio, amén, es que el cambio que uno quiere ver en los demás tiene que suceder en nosotros primeramente. Es muy fácil decir, el hermano ya juzga, critica, habla de los demás, pero más estoy pecando yo murmurando y hablando contra el hermano. Tengo que aprender yo primeramente a ser humilde, a reconocer, Señor, yo también te he juzgado, yo también soy un pecador, no soy más santo ni más perfecto que mi hermano. Así que haz ese cambio en mi vida primeramente y luego, Señor, en la vida de mi hermano. Dale esa palabra para que pueda comprender de qué manera se tiene que comportar. Pero eso no pasa y eso no sucede hasta que yo entregue mi corazón en totalidad al Señor, porque hay áreas de nuestros corazones, amén, hablando espiritualmente, que uno a veces no le entrega al Señor. Hay cosas que hay que entregarles, hay cosas que el Señor quita de nuestras vidas, pero hay cosas que nosotros le tenemos que entregar a Él. No es solamente, Señor, aquí estoy, haz lo que quieras, sino es que uno tiene que humillarse delante de Dios. Mira, Señor, mi corazón, mira, Señor, mi vanagloria, mi altivez, cómo le contesto a mis padres, cómo me comporto con mis hermanas, mira la irreverencia que tengo en la iglesia. Cambia todo eso, te lo entrego. Toma las llaves de mi mente, de mi corazón, que yo vea lo que tú quieres que yo vea, que yo oiga lo que tú quieres que yo oiga, y que hable lo que tú quieras que yo hable. Y esa transformación, ese cambio, entonces va a venir a nuestras vidas. Pero mientras que nosotros no le conozcamos principalmente en nuestra condición, no podemos pasar a la restauración, a la solución. Antes de poder buscar una solución a nuestro problema, tenemos que reconocer que tenemos un problema. Antes de buscar esa no salvación, pero esa mejoración delante del Señor, amén, que nos llega a un nivel más alto, tenemos que reconocer delante de Dios qué es lo que nos está impidiendo de seguir adelante. Serán las amistades, serán las distracciones, como decía la hermana, que a veces pasamos más tiempo metidos en las redes sociales que buscando la palabra de Dios. En la mañana, cuando suena el despertador, uno en vez de ponerse de rodillas y agradecerle a Dios, lo primero que abre, uno ni siquiera se ha salido de la cama y ya está metido eso en un teléfono, buscando en las redes sociales a ver quién me mandó mensaje, quién me escribió, quién puso esto y lo otro. No es malo informarse, usar las redes sociales, pero siempre de una manera sana. Hay una manera, una forma de hacer bien las cosas, y cuando uno no las hace bien, entonces eso se torna en contra de nosotros. En vez de ser de bendición en nuestras vidas, es de maldición en nuestras vidas. Uno podría usar las redes sociales para tantas cosas, para mandar esa palabra, ese versículo, ese pasaje que nuestro hermano necesita oír, pero en vez de usarlo para lo bueno, lo usamos para lo malo. Mucha gente predica y habla que el internet, el Facebook y
Instagram, no sé qué, todo eso es del diablo. Pero no es del diablo todo eso. Lo que es del diablo es la malicia que hay en nuestro corazón, que en vez de usar todo eso para bien, para llevar más lejos la palabra del Señor, la usamos para desanimar, para destruir, para murmurar, hacer cosas que no nos edifican. No es malo. Dice su palabra, como les decía, que hay que apartarse del mal. No quiere decir deja las redes sociales porque solo del diablo. Pueden usar uno, por ejemplo, las redes sociales. Unos hermanos a veces que hacen un Facebook Live por una predicación, amén. Eso no es malo, es bueno. Yo creo que el Señor respalda eso también, siempre cuando sea algo sano. Poderoso Dios, cuando está, por ejemplo, el consejo de la palabra, la predicación, no puede uno estar ahí en YouTube mirando otra predicación porque no tiene sentido, amén. Pero hay una manera de hacer las cosas. Y como lo vuelvo a decir otra vez, la única manera que ese cambio, esa transformación venga a nuestras vidas es cuando uno reconoce su condición delante del Dios vivo, amén. ¿Quién vive? Ya su nombre. Es para Dios de cielo fuerte, amén. Así que, como decíamos, amén, los tres siervos, amén, del Señor que venían ante Job, dice su palabra que pasaron 7 días al lado de él en el piso, tirados sin decir nada. Así que la tribulación de Job, eso me da a entender que no es de un día y no es de una semana tampoco, porque eso es el tiempo que estuvieron en silencio. También pasa el tiempo que al principio todo lo que perdió Job, todas las veces que hablaba con esos 3 amigos de él, amén. Y entonces uno se da cuenta igualmente que la tribulación, la dificultad no es solo de que vino, Señor ayúdame y se acabó, sino que es un proceso, tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene una conclusión, un fin. El principio, el Señor siempre nos avisa a tiempo. El Señor nos va a dar una carga que lo podamos soportar, pero a veces lastimosamente uno sufre porque uno se va metiendo por donde no tiene que ir. Uno mismo se pone carga, se pone cruz que no le toca a uno, y después gritan al cielo: Jehová, ¿qué me está pasando? ¿Qué permitiste? Como por ejemplo, ese tipo de sufrimiento es un sufrimiento que uno mismo se inculca a sí mismo. Por ejemplo, cuando uno ya es en invierno, está cayendo la nieve, el verglas que le dicen, amén, y se pone todo liso afuera en la calle, y uno camina, se tropieza, se cae y se lastima. Amén, hermano pastor, no puedo llegar al culto, mira que me caí, estoy lastimado, no puedo caminar, fíjese lo que pasó, el enemigo se está levantando contra mí. Pero lo que no le cuenta, lo que no le explica el pastor es que cuando afuera hay tremenda nieve, yo en vez de ponerme botas me voy en zapatos. Oh Señor, mire que hermano pastor, me enfermé, hay un frío afuera tremendo, tengo tos, tengo gripe de todo, estoy en cama, no puedo salir. Pero lo que no dicen tampoco es que con el tremendo frío que hay, en vez de estar con la chaqueta de invierno que hasta aquí lo tiene a uno, están afuera con un suétercito así y se enferman. Y después le dicen: el diablo, el diablo, el diablo. Y si uno mira, el diablo está parado en una esquina olvidando que yo no hice nada, dándole como indirectamente, como dándole poder, gloria al enemigo por lo que ha hecho, pero él no hace nada. Uno mismo permite que eso nos suceda. Y eso es un ejemplo, amén, de las tribulaciones, las dificultades que uno mismo atrae a su vida. Solo porque no tiene esa sabiduría tal vez, o no tiene ese razonamiento de que hay una manera de hacer las cosas. Si yo sé que me va a tocar ir a la iglesia tal día, yo me aseguro, por ejemplo, que todo lo que tengo que hacer lo hago antes para que no me impida llegar al culto. Como a mí, cuando el hermano Joel me extendió la invitación para este congreso, yo sabía que en el trabajo me tocaba a mí de lunes a viernes. Yo estaba seguro que me iban a poner a trabajar viernes en la noche hasta las 9. Y exactamente así me vienen a ver y me dicen: Jeffrey, necesitamos que estés aquí hasta las 8:30, 9:30, me dijeron. Yo les dije: pero yo tengo compromiso, lo más tarde que salgo son las 6, 7, amén. Y me decían: no, ya sé, pero necesitamos que estés aquí, mira que pasó esto, lo otro, nada. Y a tiempo, amén, me había extendido la invitación hermano Joel. Así que yo les dije mismo:
yo no puedo estar el viernes tan tarde. Si quieren ustedes, yo puedo entrar más temprano, lunes a jueves, y así viernes el trabajo que tengo que hacer ya lo rendí y salgo más temprano. Poderoso Dios. Y me dicen, pues vamos a ver qué se puede hacer. Pero mientras tanto, lo último en que quedamos es que yo tengo que trabajar viernes de noche. Poderoso Dios. Y yo pues ahí siempre orándole al Señor para que primeramente Él sea revelándome la palabra que quiere que exponga, pero también pidiéndole que tome el control. Señor, toque esos corazones, esas mentes, que me den ese viernes libre para que yo pueda estar aquí. Y cuando llegaba el trabajo el día siguiente me decían, no, Jeffrey, no vamos a poder, fíjate, tienes que estar viernes. Yo no me puse a reclamarle a Dios tampoco. Yo le dije, Señor, yo te oré, tú te encargas de lo imposible y de lo posible me encargo yo. Así que yo me desadelanté y para estar seguros de que no me iban a poner a trabajar hoy, tomé mis 2 semanas de vacaciones, la semana que acaba de terminar y la otra que va a empezar también, para la gloria del Señor. Se les diga, amén. Siempre viendo lo que se aproxima, porque en la vida cristiana, en los caminos del Señor, uno tiene también que visualizar lo que va a suceder. De la misma manera que uno ve la meteo antes de salir de la casa, si uno no ve que tal vez va a llover, sale solo con su chaqueta, no tiene paraguas y se moja, se enferma, le agarra tos, le agarra gripe, se contagia a toda la familia, al final ninguno va a la iglesia el viernes, sábado, domingo. Muchas repercusiones que pueden haber solo porque yo no hice y no me preparé como lo tenía que hacer. Eso es un consejo que les doy, amén, en el amor de Cristo. Siempre hay que mirar más lejos que nuestra nariz, amén. Siempre estar tratando de ver lo que va a suceder antes de que suceda. Hay que ser sabios y entendidos. Imprevistos hay, imprevistos existen. No podemos prepararnos para un imprevisto, si no, no se llamaría un imprevisto. Pero como les digo, de lo posible nos encargamos nosotros. Lo que uno puede hacer, lo tiene que hacer. Y en el momento en que nuestras fuerzas ya no dan, nuestras piernas están cansadas, están gastadas, nuestras rodillas, ya no tenemos voz para orar, para cantar y glorificar al Señor. Cuando llegamos a nuestro límite, ahí empieza el Señor a obrar en nuestras vidas. Ahí es donde su mano poderosa toma el control, viene y sana, viene y restaura, recapacita a los quebrantados de salud, sana por las guerras del Cordero, da fuerzas al débil, rompe esas cadenas, esas ataduras que nos mantienen y que nos impiden cumplir con nuestra parte. Amén. Poderoso sea el Señor. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Poderoso es el Señor, amén. Ya casi termino, poderoso Dios. Me dijeron 45 minutos, pero no vi a qué hora comencé. Poderoso Dios. Lo que el Espíritu Santo diga, eso se hará, amén. Bendito Jesús. Entonces, como les decía yo, en el camino del Señor va a pasar que vengan gente, hermanos, que sean cizaña o que sean trigo. Tenemos que encargarnos de que somos trigo nosotros y no cizaña. Y se los digo a usted, aunque no por ustedes lo estoy diciendo, amén. Pero es algo muy difícil en los caminos del Señor a veces, porque hay una fina, muy delgada, pequeña diferencia entre los hermanos que nos ayudan, que nos aconsejan para edificarnos, y los que nos aconsejan para tal vez desanimarlos, o dicen, pues deja tu trabajo si sabes que no te va a ayudar, si sabes que te aleja de Dios. Y otros nos dicen, pero sigue trabajando, sigue estudiando para salir adelante. El Señor siempre tendrá todo bajo control. El Señor conoce nuestra necesidad, lo que necesitamos, y eso es lo que Él nos quiere dar. Uno a veces pelea con Dios por algo que uno quiere, cuando el Señor quiere darnos algo que nosotros necesitamos. Hay una diferencia, y esa diferencia solamente la ve Dios, y a veces unos que otros de nosotros, amén, porque uno cree saber lo que es mejor para sí mismo, cuando en realidad eso que anhelamos tal vez nos va a llevar a la perdición. Y qué triste sería si yo aquí predico, voy a predicar arriba, abajo, izquierda y derecha, se rinden almas a los caminos del Señor. Eso no es la parte triste, eso es gloria al Señor por eso, pero lo que sería triste es que yo me perdiera por eso.
que después de haber hecho tanto trabajo, muchas almas llegan al reino del Señor, pero la mía se queda, la mía se pierde. Eso sería algo trágico, terrible, bien triste. Y tengo que asegurarme, amén, porque de nada me sirve salvar a todos, llevarles esa palabra si mi condición no está bien delante del Señor. Tengo que yo también, esta palabra es para mí primero, amén. Yo tengo que reconocer mi condición, mi necesidad delante de los ojos del Señor. Y en ese momento el Señor va a poder darme esa palabra, esas fuerzas, aumentar mi fe, que mi copa siempre esté rebosando, para que cuando venga el momento difícil yo esté listo para salir hacia adelante. Este es el consejo que yo les traigo a ustedes. Son jóvenes, adultos que están aquí en este lugar. Pongámonos a cuentas con el Señor, no solamente porque Él ya viene, porque sabemos que Él viene por su pueblo muy pronto, sino también porque hay una vida que vivir mientras el Señor venga. Tenemos que asegurarnos que nosotros no nos vayamos a perder. Tenemos que asegurarnos que nuestra familia, que esta generación que está perdida como ovejas sin pastor por la calle, no se pierdan tampoco. No es el que gane más almas tiene más chance de llegar al cielo. Como les acabo de decir, sería bien triste que se ganen muchas almas, pero la propia alma suya no se vaya para el cielo. Será bien trágico. Pero necesitamos buscar al Señor a diario, amén. Consagrarnos, aunque eso no es garantía, como les relata la historia de Job. No es porque nosotros oramos, ayunamos, vigilamos, nos consagramos para Dios, que Dios va a ser solamente bueno con nosotros. Como dijo Job, ¿acaso recibiremos solo lo bueno y no lo malo de Dios? No estoy dando a entender que Dios hay maldad en Él, sino que el Señor a veces permite que sucedan cosas, pero siempre es a nuestro favor. Aunque en el momento de la dificultad, de la tribulación, parezca que el Señor nos ha abandonado, que el Señor como que nos odia, no nos quiere y permite que algo difícil venga a nuestra vida, en ese momento hay que poner un freno y meditar y pensar: Señor, ¿permites eso? ¿A qué fin? ¿A qué razón? No tratando de justificarse delante de Dios, amén, sino reconociendo: Señor, yo sé que inconscientemente tal vez peco contra ti, no lo sé. No sé si por eso me estás castigando, no sé si porque he dicho algo, he mirado algo o he comentado algo que no tenía que hacer. Tú has permitido esto. Y precisamente porque no sabemos el por qué el Señor hace las cosas, nuestro deber no es comprender al Señor, sino simplemente obedecerle. No necesitamos saber por qué el Señor hace las cosas, a qué fin, por qué razón. ¿Quiénes somos nosotros para tratar de justificarnos delante de Dios? ¿Quién soy yo para tratar de reclamarle al Señor: yo soy así, 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 así que tú tienes que bendecirme? ¿Quién soy yo? Dios me libre que llegue a pasar eso y que me enfrente a Dios y que Dios me diga: ¿quién eres tú? ¿Dónde estabas cuando yo creé la tierra? Cuando separé el agua de la tierra, dispersé los cielos, amén. Cuando creé los animales terrestres, acuáticos, los que vuelan, cuando di aliento de vida a un hombre, ¿dónde estabas tú? Dios no quiere que ese momento llegue, porque cuando llegue ese momento, entonces va a caer duro la espada. Y en ese momento, como decía hermana Jasmine, voy a tener que buscar en esta palabra dónde es que yo le he fallado a Dios, y va a ser como un espejo. Voy a ver exactamente mi condición delante de la palabra de Dios, y ahí voy a poder hacer ese cambio. Pero antes de esperar que todo eso suceda, busquemos al Señor, pidámosles a Dios que nos dé la fuerza para seguir adelante, que si hay algo que cambiar, que nos revele, que nosotros nos entreguemos en totalidad a Él, para que no seamos nosotros viviendo, sino Cristo viviendo por medio de nosotros, como lo dice su palabra. Para terminar les digo esto: jóvenes, jovencitos, jovencitas, amén, van a venir los momentos difíciles. A veces vamos a sentir que estamos solos, que nos han abandonado, y pensamos también que tal vez Dios no nos está oyendo, pero Él siempre escucha. No se les olvide que cuando viene el momento difícil,
A veces uno piensa que está solo, que no hay nadie para ayudarnos, pero tenemos esta palabra siempre para venir, darnos ese aliento, esas fuerzas que necesitamos. Porque como en los exámenes que uno tiene en la escuela, que nos dice el maestro, todo mundo, nadie puede hablar con nadie, todo mundo silencio total, y ni preguntas porque no voy a contestar, y ahí tiene que hacernos el examen. De la misma manera sucede con el Señor. Cuando vienen los momentos difíciles, la tribulación, amén, la dificultad de nuestra vida, tal vez estamos clamando, orándole al Señor y no nos contesta, pero no es porque no nos contesta que no nos está oyendo. El mantener el silencio es una respuesta en sí. El Señor nos está dando a entender que hay que esperar. Todavía no es el momento. Sigamos adelante, sigamos peleando, amén, por nuestra salvación, por nuestras familias, nuestros hogares, nuestras amistades, amén, que también tienen que recibir ese consejo, esa palabra para ser salvos, amén. Poderoso sea el Señor, pero ante todo uno tiene que reconocer su estado delante de Dios, y entonces el Señor hará la obra en nosotros. Amén. Poderoso sea el Señor. Pongámonos de pie, amén.